Todavía estaba ahí orando al Señor. Decía, Señor, ¿y cuándo es? Pero sabe que no es, yo no soy el que elijo, yo no soy el que escojo, yo no soy quien pongo las pautas ni las condiciones. Las condiciones en mi vida y en la vida de la iglesia las pone Dios. Porque Dios es soberano y Dios hace lo que Él crea que es necesario hacer por encima de mis sentimientos, de mis ideas, de mis conceptos. Dios sencillamente ni siquiera, hermano, me pide permiso para hacerlo. Porque Él es. Porque Él será por la eternidad. Y yo no tengo ese control. Nosotros los humanos tenemos la tendencia o tratamos de controlar el tiempo, el espacio, las palabras, pero en Dios, hermano, es otra cosa. Y yo le había escrito inclusive hasta el título, empecé a buscar los textos, empecé a estudiar, pero ¿qué pasa? Que ya cuando casi creo que lo tengo, viene una palabra de Dios a mi vida y inclusive dentro de un mensaje tengo otro. Alguien preguntó en el seminario de líderes, preguntó lo siguiente al doctor Samuel Sullivan, le pregunta, ¿y estas personas que a veces están predicando y dicen Dios me cambió el mensaje? Bueno, eso no es una cosa que pasa todos los días, hermano. O sea, hay gente que lo utiliza como una excusa porque en realidad no se prepararon o no están preparados y es bien fácil decir, hermano, el Espíritu de Dios me cambió el mensaje. No, yo no creo que eso sea así. Pero de que sucede en ocasiones, sí sucede, hermano. Pero uno tiene que ser responsable con el mensaje que Dios le otorga. Amén. Ahora bien, pues no es que Dios me cambió el mensaje, es que Dios me dijo, antes de hablar eso, tienes que decir esto. Para que la iglesia vaya entendiendo. En resumen, 2 domingos anteriores hemos hablado de la presencia de Dios. Del lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios desciende por su misericordia, por su propia decisión, para tener una comunión con el hombre. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. Así que yo trataré, y si no puedo, pues Dios dirá. ¿Sabe? Hemos hablado de la presencia de Dios. La presencia de Dios, o para que la presencia de Dios se manifieste, requiere de un altar. Requiere de un lugar, no porque usted crea que pueda contener la gloria ni la presencia de Dios, porque Dios está en todo lugar. Porque la presencia de Dios lo llena todo, no es eso. Pero yo voy a hablar en lo que la Biblia nos enseña sobre la presencia de Dios. Y cómo ésta requería en un tiempo de un altar y requería de una ofrenda. Y vamos a ver lo que los hombres hicieron. Por ejemplo, ¿sabe que al principio de la creación, la Biblia en el capítulo 1 de Génesis nos habla de la presencia de Dios? La Biblia dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía, había un caos terrible, como en la mente de mucha gente. Hay un caos terrible. Pero hay un experto en arreglar, en ordenar los espacios vacíos y desordenados. Y se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice que la tierra sí estaba desordenada, estaba vacía, pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entienda, el Espíritu de Dios está hablando de la presencia de Dios, manifestada en todo el mundo. Y allí el Espíritu se movía en medio de aquel vacío y aquel desorden. Y es cuando la palabra de Dios comenzó, se promulgó la palabra del Señor. Y dijo Dios, dice el verso 3, y comenzaron a operar a través de su palabra con la fuerza del Espíritu de Dios,
con el orden de Dios, y Dios comenzó a ordenar todas las cosas. Allí estaba la presencia de Dios, esa presencia que lo llena todo. ¿Sabe? Para que pueda entender, 2 domingos atrás estaba hablando de la presencia de Dios en el tabernáculo y la presencia de Dios en el templo, ¿se acuerda? Ahora vamos a hacer como esas películas, como esas series que usted está viendo, y de momento dice 4 días antes. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? O usted está viendo una serie o una película y dice 20 años atrás. Y usted comienza a ver, para que usted pueda entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Esto es lo que yo estoy haciendo con este mensaje, hermano. Le estoy dando hacia atrás miles y miles de años antes de que se hiciera el tabernáculo y antes de que el templo fuera construido. ¿Sabe? Cuando Salomón construyó el templo, no sé si se acuerda, él oró a Dios en su dedicación y le dijo a Dios: Dios, yo sé que este lugar no puede contener tu gloria, porque no hay un envase, no hay lugar, no hay espacio que pueda controlar la presencia de Dios. Eso está claro, hermano. Ahora bien, dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso que usted ve hermoso, que usted dice, wow, me gustaría ir a ese sitio, mira la nieve, mira los espacios, mira las cataratas, etcétera, etcétera, lleva la firma del Creador. Porque el cielo cuenta la gloria de Dios, de la existencia de Dios. Y esa presencia de Dios estaba en todas las cosas y está en todas las cosas. Ahora, dice la Biblia que ese Dios que intenta relacionarse con el hombre, vivir con el hombre, tener comunión con el hombre, aún no solamente dejó plasmada su firma en su creación, sino que también la dejó en el ser que para él era el más importante, y es el hombre. Entonces Dios, dice la Biblia, que sopló en él aliento de vida, sopló de su espíritu. Amén. Porque Dios siempre ha querido guardar una relación íntima y directa con el hombre. Por eso la Biblia dice que cuando el hombre se separó de Dios por su pecado y su desobediencia, la Biblia dice que Adán y Eva escucharon la voz de Jehová en el huerto, que se paseaba al aire del día. Y allí estaba la presencia de Dios que acompañaba al hombre en todo lo que el hombre hacía. Vea qué comunión tan íntima Dios tenía con él. Ahora bien, cuando el hombre se aleja, se aparta de la voluntad y la presencia de Dios, ahora el hombre se esconde de esa misma presencia que él estaba acostumbrado a escuchar. Porque si hay algo, y se lo estoy adelantando, que la presencia de Dios provoca, es temor. Si hay algo que la presencia de Dios provoca, también es alegría. Si hay algo que la presencia de Dios hace en el hombre, es que le da gozo. Pero también le da temor. Y el hombre tuvo temor y se escondió ¿de quién? De la presencia de Jehová, y se escondió entre los árboles del huerto. Se rompió la comunión con el hombre. Se rompió la intimidad con su Dios, con su Creador. Ahora el hombre tenía sendo problemas, pero Dios todavía anhelaba el encontrarse con él, el hablarle al hombre, el que el hombre sintiera su presencia, porque es la presencia de Dios quien le da o quien le dio y quien le da la vida al hombre. La vida espiritual al hombre se la da Dios. Y este hombre que ahora carece de esa presencia, comienza a buscar formas para tratar de reconciliar
y no pudo hacerlo, no lo logró. Por eso el hombre trató de taparse. Hizo para sí un traje, se tapó, se cubrió su desnudez. Pero por más que el hombre trate de tapar, de reconciliar su pecado, no hay manera si no es a través de la sangre de Jesucristo, de la obra que Dios puede hacer en nosotros. Amén. Ahora bien, la presencia de Dios descendía, la presencia de Dios venía, la presencia de Dios le hablaba a los hombres. ¿A todos, pastor? No, a todos no. La presencia de Dios visitaba a los hombres. Al hombre que Dios miraba desde los cielos y decía, voy a revelarme al hombre. Me le voy a aparecer al hombre, le voy a dar una experiencia al hombre. Y así es que la Biblia dice que hay un hombre en la Biblia, Génesis, bien tempranito, llamado Enoc, que anduvo con Dios, andaba con Dios, tenía comunión con Dios. La presencia de Dios estaba con él y Dios se lo llevó. Dios lo traspuso, Dios se lo llevó para no ver muerte. Pero era Dios quien escoge el lugar, ¿lo sabía? Es Dios quien escoge a los hombres. Ahora bien, cuando el hombre fue entendiendo que había provocado la ira de Dios, ahora el hombre trata de buscar la manera de encontrarse con su Dios. Y de igual manera Dios tratando de encontrarse con el hombre. Es por eso que usted va a ver en ocasiones que Dios sencillamente se le aparecía al hombre. Le daba una revelación, o el hombre venía en un éxtasis y veía la gloria de Dios. Era Dios quien lo hacía por su simple voluntad. Pero también vemos en ocasiones que el hombre entiende e invoca la presencia de Dios porque lo anhela, porque desea tener esa comunión con Él. Ya sea cual fuere el caso, aquí lo que hay que ver y entender, lo necesario, lo imprescindible que es la presencia de Dios en nuestra vida y en todo lo que nosotros hacemos. Porque es de la única manera que nosotros podemos estar en paz con Dios. Es asegurarnos que la presencia de Dios va con nosotros. Ahora vamos. Allí estaba el hombre buscando la manera y en ocasiones Dios revelándosele directamente al hombre. Por eso la Biblia habla de un hombre llamado Noé. Dios miró, vio a Noé, le dio una tarea y Noé cumplió con la tarea. Pero Noé sabía que necesitaba la comunión íntima con su Dios. Yo no sé cómo hay hombres que pueden vivir sin esa comunión y esa presencia. ¿Sabe? No lo van a lamentar ahora. Tal vez ahora no lo van a lamentar. Pero Dios comienza a tratar con el hombre porque ha sido el deseo de Dios siempre tratar con el hombre, siempre. No importa la condición del hombre, Dios siempre ha querido tratar con él. Amén. Y ahora dice la Biblia que ese hombre llamado Noé edificó un altar a Jehová, preparó un altar, puso unas piedras, preparó un altar, tomó una ofrenda y se la dedicó a Dios e invocó a Dios. Porque uno de los propósitos, dentro de los dos propósitos de hacer un altar, era para invocar la presencia de Dios y era para darle a Dios una ofrenda. No porque Dios necesitaba la ofrenda, entienda, hermano. No es porque Dios había que ofrecerle algo. Si mira, hermano, no hay nada que usted le pueda dar a Dios que Dios no tenga. ¿Usted me escuchó? No hay nada que usted le pueda dar a Dios para complacerlo. Pero en agradecimiento, el hombre hacía un altar
y en el altar convocaba la presencia de Dios y al mismo tiempo le ofrecía a Dios una ofrenda. Era algo así como decir un regalito a Dios. Claro, Dios no lo necesitaba. Por eso fue, porque junto con la ofrenda iba su relación con Dios. Por eso cuando la Biblia habla de Caín, dice la Biblia que un día Caín decidió llevarle una ofrenda a Dios. Y cogió lo que tenía del fruto de la tierra y se la llevó a Dios. Y Abel hizo lo mismo. Y Abel cogió de lo mejor y se lo entregó a Dios. Y a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín. Y usted dirá, pastor, ¿Dios hace acepción de personas? No, la Biblia dice que no. Sencillamente Dios conocía el corazón del ofrendante. Dios conocía el corazón de aquel que le estaba entregando aquella ofrenda y el propósito. ¿Sabe? Escúcheme bien porque usted lo voy a llevar el domingo que viene, si así Dios me lo permite, a que la iglesia de hoy pueda entender de qué se trata esto. La presencia de Dios no es cualquier cosa. Es Dios quien decide el lugar y es Dios quien decide si acepta o no nuestras ofrendas. No estoy hablando de dinero para que entienda, no estoy hablando de eso. Es Dios quien decide, porque Dios mira nuestro corazón. Y si le es grato delante de su presencia, Él decide si la acepta o no. Voy a tener que decir como un predicador de eso. No, ustedes no me están entendiendo. ¿Sabes? Dios quien decide si acepta la ofrenda o no. Y Dios vio el corazón de Caín y no aceptó su ofrenda. Pastor, ¿es que Caín era negro? No, Caín no era negro. Bueno, no sé. Probablemente sí. Pero no fue por el color de su piel. Dios vio el corazón de Caín. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? En el Nuevo Testamento, hablando precisamente de este relato, que el corazón de Caín, la actitud de Caín era del maligno. Y Dios vio el corazón de Caín, por eso no aceptó su ofrenda. No se trata, hermano, de la ofrenda. La ofrenda, y es que no quiero decirlo hoy, no es la actitud y el corazón con la cual nosotros nos ofrendamos delante de Dios. Ahora bien, Dios vio el corazón de Noé, lo que Noé hizo, lo que Noé le ofreció en holocausto en el altar, y dice la Biblia que percibió Jehová el olor grato. El olor grato. De la ofrenda, pastor, no de la ofrenda. El olor grato del ofrendante. La actitud del que ofrendaba. Ese era el olor grato que emanaba ante la presencia de Dios. Y a Dios le gustó lo que Noé hizo y aprobó aquella ofrenda. Y aprobó aquel altar. ¿Sabe? De ahí en adelante los hombres comenzaron a hacer altares delante de la presencia de Dios, como le dije, para encontrarse con Dios, para edificar su vida con Dios, para invocar la presencia de Dios, para agradecer a través de su ofrenda lo que Dios había hecho. Y cuando la Biblia habla de Abraham, la Biblia dice que Dios se le apareció a Abraham. Dios escoge el lugar. Dios escoge el momento. Y Dios le dijo a Abraham, a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Abraham edificó en ese lugar un altar a Dios. ¿A quién? Al Dios que le había aparecido. Y luego de ahí se pasó a un monte al oriente en Betel,
y plantó su tienda, hizo su casa de campaña, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y dice la Biblia que edificó allí altar a Jehová e invocó a Jehová. Yo quiero que vayamos a tratar de engranar todo esto de la presencia de Dios con nuestra vida, con la iglesia de hoy. Amén. Ahora, dice la Biblia en Génesis capítulo 13, 4, que Abraham hizo un lugar, o hizo un altar, e invocó allí a Abraham en nombre de Jehová. Cuando la Biblia habla de Isaac, el hijo de Abraham, también Isaac aprendió a hacer lo mismo. Isaac aprendió la importancia de levantar un altar a Dios. Quiero que usted vaya entendiendo la importancia de todo esto, más que la importancia, lo imprescindible. Si para usted no tiene sentido esto que yo estoy hablando, yo no sé, bueno, yo sé lo que va a pasar con usted, hermano. Porque sin la presencia de Dios, nosotros no somos nada. Sin la presencia de Dios, usted no va a llegar a va a llegar a algún sitio, sí. De eso yo estoy seguro. Pero no va a llegar a la presencia de Dios. Si yo no anhelo la presencia de Dios hoy en mi vida, no crea que Dios le va a regalar su presencia porque usted le dé el deseo de que Dios le regale su presencia. Porque Dios escoge el lugar, Dios escoge el sitio y Dios mira a los hombres y sabe que a ese hombre que le está preparando un altar y una ofrenda para evocar su presencia, Dios sabe la intención de ese corazón y de acuerdo a ese corazón, Dios responde a esa ofrenda, a ese altar y a ese hombre que lo invoca. Y Noé invocó a Dios, Abraham invocó a Dios, Isaac, dice la Biblia, que se le apareció Jehová una noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar. ¿Quién edificó un altar? Isaac edificó un altar. ¿Y sabe lo que hizo en el altar? E invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Vamos, para que usted pueda entender. Mire qué hermoso esto. Abraham se movía y lo primero que hacía era un altar a Dios. Porque si él quería, si algo anhelaba en su corazón, era asegurarse que la presencia de Dios estaba con él. Primero el altar y luego hacía la tienda. Y luego se mudaba. Pero no se mudaba sin convocar, sin invocar la presencia de Dios. De igual manera lo hizo Abraham, lo hizo Isaac. ¿Y sabe quién? La Biblia dice que Jacob, que era el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, hizo lo mismo. La Biblia dice en Génesis 35:30, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. El altar no era para comprar a Dios. El altar no necesariamente daba como resultado que la presencia de Dios iba a estar. Pero ellos sabían, ellos entendían que levantar aquel altar, si se levantaba para Dios, Dios podía aceptar su ofrenda. Por eso se cuidaban en la manera que hacían el altar y la ofrenda a Dios. ¿Sabe? De igual manera, así como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, yo puedo mencionar tantos casos en la Biblia de los hombres cuando llegaban a un lugar y invocaban la presencia de Dios y hacían un altar. La Biblia habla de Moisés.
Antes de Moisés construir la casa de campaña o el tabernáculo, la Biblia dice en Éxodo 17:15 que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es paz. Y sabe, todos ellos aprendieron. Yo no me atrevería a utilizar ni la palabra importancia, porque no creo que ni siquiera la palabra importancia puede honrar a Dios. Porque si utilizo la palabra importancia, es como si yo tuviese el derecho de hacerlo o no hacerlo. ¿Sabe? Dios es Dios, hermano. Tan simple como eso. Por eso cuando Dios se le apareció a Abraham, le dijo, yo soy el que soy. O Él es el principio, el final. Él es el alfa, Él es el omega. No hay nada que el hombre pueda hacer. Pero dice la Biblia que Moisés, en Levítico 8:28, después tomó aquellas cosas, Moisés de la mano de ellos, está hablando de los sacerdotes, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagración en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y entonces Moisés le dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, háganlo, y la gloria de Jehová se aparecerá. Y le dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, haz tu expiación, tu holocausto, y haz reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron en sus rostros. Que mucho necesitamos nosotros aprender del lugar que Dios escoge para manifestar su presencia. En la clase de Teología 101 estamos aprendiendo sobre la santidad de Dios. Y siempre que Dios se aparece en su gloria, siempre que Dios muestra su presencia, que le voy a dar una definición y un concepto, tal vez usted ha escuchado la palabra hebrea chequina. ¿Ha escuchado usted lo que es la chequina? Y a veces la gente piensa que la chequina es una mera presentación de Dios o manifestación de Dios en un momento dado. La chequina de Jehová ha estado desde siempre. ¿Sabe? La palabra chequina en hebreo lo que significa es permanecer, es morar. Y cuando se refiere a la presencia de Dios, se refiere a su chequina, a la presencia o a la cercanía que Dios tiene con su pueblo. Esa es la chequina de Jehová. Es la misma presencia de Dios, independientemente del lugar. Por eso la gente, cuando ve una manifestación de Dios en algún lugar, dice, no, allá se metió la chequina de Jehová. No sea disparatero. No sé ni qué palabra utilizar, no puedo utilizar la palabra simple hecho porque no es tan simple. Pero cuando la gloria de Dios está en un lugar, es la chequina de Jehová, es la presencia, es la cercanía de Dios con el hombre. Por eso es la reacción del hombre. Porque la gloria de Dios puede estar en este lugar. Y si la presencia de Dios está en este lugar, es que la chequina de Jehová está en este lugar. Porque es la cercanía de Dios con su pueblo, lo que Él siempre ha querido. Ahora, lo que pasa es que hay algunos que entienden que la presencia de Dios está en el lugar y hay quienes no lo entienden. Pastor, ¿cómo tú sabes la diferencia? Porque cuando la presencia de Dios está en la vida de un hombre, o la presencia de Dios, hablando de la antigüedad, estaba en un lugar, siempre la gente terminaba haciendo dos cosas. Lo primero era que el hombre se postraba delante de la presencia de Dios y no se quedaba de pie.
Y la segunda, hermano, era que el pueblo comenzaba a adorar la gloria y la presencia de Dios, porque Dios se había dignado en visitar a su pueblo. Y cuando Moisés ofrendó a Dios en el tabernáculo, la Biblia dice que la presencia, la chequina de Jehová, llenó el lugar, porque ese fue el lugar que Dios había escogido. ¿Sabe? Cuando Jesucristo dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Allí yo estaré. ¿Sabe de lo que está hablando? Está hablando de su presencia divina. Está hablando de su chequina, está hablando de su relación y de su acercamiento con el hombre. Y cuando el hombre ve la gloria o la manifestación de la presencia de Dios, el hombre no se puede quedar igual. Por eso fue que hay un hombre en la Biblia, de todos estos hombres que puedo mencionar, yo quisiera hablarle de 2 en particular, en Manoa y en Gedeón. Manoa era el papá de Sansón. Mire lo que la Biblia dice en Jueces capítulo 13, verso 15. Vaya conmigo a la Biblia y permítase darse ese disfrute de la palabra de Dios. Jueces capítulo 13, verso 15, verso 23. Entonces Manoa le dijo al ángel, ¿sabe? Manoa recibió la presencia de Dios. Dios no le avisó a Manoa, como dije, Dios no tiene que avisar. Sencillamente en ocasiones Dios se acercaba al hombre por su propia voluntad. Y cuando el hombre reconocía que la presencia de Dios estaba allí, el hombre actuaba. El hombre no se quedaba igual, el hombre no se quedaba inmóvil. Yo le he hablado en varias ocasiones del caso de Isaías cuando vio la gloria de Dios. La Biblia dice que yo vi al Señor y vi cómo las faldas llenaban el templo. Y vi cuán abrumadora era esa presencia. Y él dijo, ay de mí que soy pecador, ay de mí, estoy muerto, porque mis ojos han visto la gloria y la presencia de Dios. No hay hombre que vea y sienta la gloria de Dios y se quede igual. Si usted se queda igual, usted no sé, hermano, porque un día la presencia de Dios o la manifestación de Dios va a ser a tal grado que la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante de su presencia. Y si mi Dios cogió un día a la estatua del dios Dagón y le partió las patas y lo hizo arrodillarse ante su presencia, dice la Biblia, ¿cuánto más un hombre que tiene articulaciones, si no se las dobla, se las parte? Por eso yo prefiero ir delante de la presencia de Dios e invocarla, desearla y anhelarla. Y entonces decir como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo me quedo en este lugar. ¿Sabe? Dios, antes de esas palabras, Dios le había dicho a Moisés, Moisés, ve, porque mi presencia irá contigo. Y él le dijo, pero si tu presencia no va conmigo, mejor yo me quedo aquí. Porque Moisés reconocía e entendía que si la presencia de Dios no iba con él, él iba a fracasar. Y ahora aquí hay un caso en que el ángel de Jehová se le aparece. Y cuando Manoa vio que era el ángel de Jehová, él lo detuvo. Y le dijo, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. No era que el ángel de Jehová tenía hambre. Era el ritual de la ofrenda, de levantar un altar en agradecimiento y en reconocimiento de que Jehová lo visitó. Uy. Y el ángel de Jehová le respondió a Manoa, aunque me detengas
no voy a comer de tu pan, mas si quieres hacer el holocausto, ofrécelo ¿a quién? A Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Vea lo que es la manifestación de Dios. Vea lo que es la presencia de Dios en un lugar. Y tengo que decirte que en la antigüedad la presencia de Dios venía al hombre y se iba. Por eso cuando se hizo el tabernáculo, la presencia de Dios, la nube se levantaba la columna de fuego. Moisés decía a los sacerdotes: recojan que nos vamos. Que Dios nos va a indicar el lugar hacia donde nos vamos. Vea el respeto, el entendimiento, lo que Dios quiere que usted entienda y deje de ignorar la presencia de Dios en el lugar donde está. Y le voy a decir más: cuando usted entienda cómo la presencia de Dios debería estar en la iglesia y en mi vida, porque Cristo dijo: el Espíritu de Dios, la presencia de Dios estará con vosotros y estará en vosotros. Le voy a adelantar algo para que lo vaya pensando. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted está perdido. Porque el Espíritu de Dios es el sello de su redención. Por eso era necesaria, más que necesaria, imprescindible, invocar la presencia. Por eso ellos tenían que invocar la presencia constantemente de Dios y ofrecer el altar a Dios. Y si Dios lo aceptaba y le era de olor grato, Dios aparecía. Pero cuando el hombre veía la gloria de Dios, hermano, lo primero era que la presencia de Dios es tan abrumadora que el hombre no puede resistir la gloria de Dios. Un día Moisés le dice, no sé si en ignorancia, pero Dios se lo concedió. Le dijo: muéstrame tu gloria. Hay gente que le dice al Señor, se cree que eso así es fácil: Señor, muéstrame tu gloria. Y cuando están cantándole al Señor están mirando, no, eso es para el domingo que viene. ¿Usted sabe de lo que usted está hablando? Usted sabe lo que usted le está pidiendo a Dios. Y Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: mira, Moisés, no hay hombre que vea mi gloria y viva. Pero yo voy a hacer una concesión contigo. Yo voy a tener misericordia de ti. Yo voy a pasar y yo te voy a esconder en la peña y voy a poner mi mano y tú lo que vas a ver es mis espaldas. Por eso la Biblia dice que cuando Manoah y su mujer supieron que era la gloria de Dios, la chequina de Dios en aquel lugar, usted sabe lo que pasó. No solamente se postraron en tierra, el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Mira, ya la presencia de Dios se había ido. Y él le dice, yo me los imagino uno mirándose al otro asustado, tal vez aterrorizados, tal vez casi inmóviles, a lo mejor mirándose y haciéndose señas con los ojos. Y él le dice: vamos a morir porque hemos visto la gloria de Dios. Y él le dijo: mira, si Dios nos hubiese querido matar, ya lo hubiese hecho. No hubiese aceptado nuestra ofrenda. No aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda si nos hubieran y no nos hubiera mostrado todas estas cosas. ¿Sabe? De igual manera, quiero tomar el último caso para terminar, el caso de Gedeón. Gedeón, aquel hombre, aquel juez que el pueblo padecía, y él oró a Dios y Dios escuchó la voz del pueblo. Y Dios decide ir al pueblo.
Pero antes de ir directamente al pueblo va a un hombre llamado Gedeón, porque sabe que Dios es el que escoge el lugar. Dios es el que escoge al hombre. Dios es el que decide si lo acepta o no lo acepta. Y Dios fue donde ese hombre llamado Gedeón. Y Gedeón el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Y Gedeón le dijo exactamente, parecía la misma historia, que Manoa le dijo, espérate, te ruego que no te vayas, he aquí, no te vayas hasta que yo vuelva. Y salió corriendo y sacó una ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, está bien, yo te voy a esperar hasta que vuelvas. Y entró Gedeón a toda prisa y preparó un cabrito y llevó panes sin levadura en una efa de harina y puso la carne en un canasto y echó el caldo en una olla y lo sacó y lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne, toma los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña. Aquella peña se había convertido en el altar, allí estaba la ofrenda. ¿Sabe? Para ofrendar a Dios hay que tener un altar. Usted dirá, pastor, no entiendo, lo va a entender el domingo que viene. Piense, altar, ofrenda. Piense, presencia, altar, ofrenda. Piense, presencia, altar, ofrenda, olor, aceptación. Eso se lo dejo como asignación. Hizo todo eso. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová extendió su báculo, el que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña. Añádale algo a eso. Añádale presencia. Añádale el altar. Añádale el holocausto. Añádale el olor grato. Añádale la ofrenda aceptada por Dios. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, esa va a ser predicadora, dijo, Señor, Jehová que he visto. La misma expresión que Isaías, la misma expresión que Manoa, la misma expresión que Moisés, la misma expresión en el Nuevo Testamento que tuvo Juan, la que tuvo Isaías, la misma. Y dijo él, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, tranquilo, no tengas temor, no vas a morir. ¿Sabe? Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Dios escoge el lugar. Dios se manifiesta a los hombres porque desea comunicarse, desea intimar con el hombre. Y Dios escoge un lugar. Y Dios, en aquel tiempo la presencia de Dios se iba. Por eso la Biblia dice que en el tiempo de Moisés, es más, vamos un poquito antes, en el tiempo de Saúl, Saúl no era un profeta, hermano. La presencia de Dios venía sobre los profetas y profetizaban y se iba a la presencia, el Espíritu de Dios. No era permanente. Y la Biblia dice que en Saúl cayó el Espíritu de Dios y Saúl comenzó a profetizar. Se hizo inclusive un cántico de todo esto, decían hasta Saúl entre los profetas. Y dice la Biblia, pero el Espíritu se iba, profetizaban. ¿Sabe que en el tiempo de Salomón, cuando se dedicó el templo, el Espíritu de Dios vino sobre los músicos, sobre los cantores y también profetizaron? Y el Espíritu de Dios iba, profetizaba y el Espíritu de Dios se iba. Era una oportunidad, era una experiencia que Dios le permitía a ciertos hombres. El Espíritu de Dios venía sobre los reyes y el Espíritu de Dios se iba. Pero era una manifestación de Dios, de su presencia, para que el hombre reconociera su gloria, para que el hombre reconociera su grandeza. Por eso era que el hombre le ofrecía a Dios una ofrenda.
Y Gedeón le dijo, no te vayas, tengo algo que prepararte. Y Dios respondió a aquella ofrenda. A Dios le agradó aquella ofrenda. Y Dios se manifestó a través de aquella ofrenda. Fue precisamente lo que hizo Elías. El Espíritu de Jehová venía sobre Elías. El Espíritu de Jehová venía sobre Eliseo. Y así sucesivamente el Espíritu de Dios venía, pero se iba. El Espíritu de Dios entraba en el tabernáculo y la gloria de Dios estaba en el tabernáculo. Pero usted sabe cuántas veces la presencia de Dios se fue del lugar. Creo que lo discutimos el domingo pasado. El pueblo pecaba, ofrecía a los ídolos y la presencia de Dios se iba, hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no puede habitar en cualquier lugar. Porque es la presencia misma de Dios la que santifica el lugar. ¿Se acuerda Moisés? Quita la sandalia de tus pies porque el lugar que tú pisas es santo. Ese era el desierto, hermano. ¿Qué lo hacía diferente? La chequina de Jehová que estaba allí. Y cuando la presencia de Dios estaba allí, Dios santifica el lugar. Escúchalo, apréndalo para que el domingo que viene usted pueda estar enfocado hacia donde el Espíritu de Dios quiere llevar a la iglesia. El lugar, la presencia de Dios, el que Él decidía el lugar o aceptar la ofrenda, allí estaba la presencia de Dios. Y el pueblo se arrodillaba, el pueblo se postraba, el pueblo adoraba a Dios, el pueblo se alegraba. Porque tengo algo que decirle, hermano, la presencia de Dios es sumamente abrumadora. La presencia de Dios te hace llorar. La presencia de Dios te hace humillarte porque reconoce la grandeza y la presencia de Dios. Pero también delante de la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Delante de la presencia de Dios hay gozo y hay alegría. No solamente es triste. Mi hermano, a veces la gente se equivoca. La gente piensa que uno llora nada más por tristeza, hermano. A veces la presencia de Dios es tan grande, hermano, que lo único que uno puede hacer es llorar. Postrarse ante su presencia. Si usted nunca ha tenido una experiencia como esa, usted debería comenzar a pedirle a Dios, Señor, yo tengo que hacer algo y tengo que empezar por arreglar el altar, por tener el altar, por acomodar y darte la ofrenda que tú te mereces, no cualquier tipo de ofrenda, la ofrenda sin mancha, la ofrenda santa, para que te sea de olor grato y tú aceptes la ofrenda que yo te voy a dar. El lugar, hermano, el lugar, si es el lugar que Dios escoge, es importante. La ofrenda es importante. Pero lo más importante es que Dios acepte esa ofrenda. Es que Dios apruebe esa ofrenda. Es que Dios decida venir al lugar. Es que Dios decida entrar en el lugar. Por eso la Biblia dice que aquel lugar era el lugar santísimo, porque la presencia de Dios se metía ahí. Y cuando la presencia de Dios se metía ahí, el lugar completo era santo. Cuando la presencia de Dios descendió en el monte Sinaí, nadie se atrevía, porque Dios se lo dijo, que nadie se le ocurra ni ponerse al pie del monte. Porque si alguien se pone al pie del monte, lo voy a matar. Sea bestia o sea hombre. Lea, cuando Dios se le habla a Moisés en el Sinaí, en el monte, que nadie se acerque para acá. Pero qué bueno que siempre han habido hombres que han entendido la grandeza, y aunque no la hemos entendido, porque no lo podemos entender en plenitud, pero hay una reacción de parte de nosotros. Hay una reacción de arrepentimiento. Hay una reacción de gozo. Hay una reacción de adoración y de alabanza cuando yo sé que Dios está en este lugar. Y no lo puedo pasar por alto. No puedo seguir mirando para el lado como si aquí no estuviese pasando nada. Porque si esa es nuestra actitud delante de Dios, entonces yo me tendría que cuestionar lo siguiente y le pongo to be continued. Yo me preguntaría, ¿mi ofrenda es agradable a ti? Porque yo no siento nada.
Porque yo no entiendo nada. Porque yo no puedo ver eso. Porque yo ni siquiera puedo entender eso. Entonces yo me tendría que cuestionar. ¿Sabe? Yo quiero que la presencia de Dios esté en este lugar. Yo quiero, deseo, anhelo que la presencia de Dios esté todos los días de nuestras reuniones. Yo deseo que la presencia de Dios esté en cada músico. Yo deseo y anhelo que todo lo que salga de ahí sea dirigido por el Espíritu de Dios. Yo quiero que desde el más pequeño hasta el más grande sea envuelto en la presencia y en la gloria de Dios y reconozca que la presencia de Dios está en el lugar. Hacia eso deberíamos dirigirnos. Si el domingo que viene Dios me lo permite, voy entonces a hablar sobre la iglesia y el Espíritu Santo. La iglesia de hoy, cómo se formó la iglesia. La iglesia no es la atribución de unos hermanos, de unos papas en Roma. La iglesia creció por la voluntad de Dios. Existe por la presencia del Espíritu de Dios. Incline su rostro. Padre, yo te doy la gloria y la honra a ti, Señor. En el lugar en el cual tú estás. Por eso me postro, por eso me humillo. Por eso digo como decía David, devuélveme el gozo de mi salvación. Espíritu noble me sustente. Porque mi pecado está siempre en mi mente. Porque mi pecado está siempre delante de mí, está en mi pensamiento. Pero hoy, Señor, quiero agradecerte. Quiero agradecerte el que has tenido, Señor, la deferencia, el amor que hayas tenido, mi Dios, en tu voluntad, el deseo de venir y visitarnos. Es un gran privilegio, Señor, el cual yo no soy digno, pero quiero levantar una ofrenda delante de ti. Quiero honrarte con mi vida y con mi corazón. Quiero que aceptes. Sé que para hacerte y levantarte un altar, primero yo tengo que reconocer que tu gloria, que tu presencia está aquí. Y tengo que amar esa presencia. Y tengo que desear esa presencia. Y tengo que anhelar esa presencia. Yo quiero darte la gloria, la honra. Porque no soy digno, Señor. Ay de mí que he visto la gloria de Dios. Sabes, yo anhelo tu presencia en esta casa. Anhelo tu presencia en mi vida. Anhelo tu presencia en mis hijos. Anhelo y deseo tu presencia en la iglesia, en mi trabajo, en mi casa. Donde quiera que yo vaya, anhelo y deseo tu presencia, Señor. La anhelo y la deseo. Señor, que esta iglesia que tu presencia es real. Que tu presencia es real. Que tu presencia lo cubre todo. Que tu presencia lo llena todo. Que tu presencia lo envuelve todo.
Y yo quiero, Señor, sumergirme en tu presencia. Yo quiero diluirme en tu presencia. Yo quiero entender con todos mis sentidos que no puedo vivir sin ella. Y cuando entiendo que no puedo vivir sin ella, invoco tu presencia. Te ruego por tu presencia. Te ruego que no te vayas. Te ruego que no me dejes. Te ruego, Dios, te lo ruego, te lo imploro, que tu presencia siempre esté con nosotros. Y yo quiero adorarte y alabarte. Y yo quiero respetar el lugar de tu presencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando lo tomamos demasiado a la ligera. Yo quiero darte gracias porque tú no nos has matado, Señor. Porque tú has sido misericordioso con nosotros. Porque nuestra ignorancia es tal que no podemos percibir que tu presencia está en medio nuestro. E ignoramos, Señor. Por eso seguimos haciendo lo que hacemos. Pero un día todos iremos ante esa presencia. Y ese día toda rodilla se doblará delante de tu presencia. Y ese día los que están y los que no están, todos iremos, grandes, pequeños, ricos y pobres. Iremos a tu presencia, unos justificados, unos lavados con sangre, unos redimidos por el Cordero, y otros irán a perpetua condenación. Yo te anhelo, Señor, yo te anhelo, yo te deseo, mi Dios, y te anhelo para esta casa. Y que caiga el temor de Jehová sobre nosotros. Caiga el temor de Jehová sobre nosotros. Caiga el temor de Jehová sobre nosotros. ¿Sabe que apenas lo que a veces Dios muestra, hermano, es un poquito de su gloria? Imagínese toda la gloria de Dios en su esplendor. Imagínese toda la gloria de Dios en su fuerza. No en balde cuando Juan vio la presencia de Cristo, decía su rostro era refulgente. Era como la luz del sol en todo su esplendor. Cayó como muerto. No en balde los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se quitan su corona ante la majestuosidad, la presencia de Dios.
y ponen su rostro en tierra y dicen: Santo, Santo, Santo. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. Muévenos del lugar de nuestra comodidad. Nos hemos aferrado, mi Dios, a este mundo. Visítanos por tu misericordia. Te lo ruego, te lo imploro, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te lo ruego, Señor, porque no soy digno de ello. Tú has tenido misericordia de mí. Tú has tenido misericordia de tu iglesia. Tú has tenido misericordia de esta nación. Pero un día Cristo volverá, y no respecto al pecado, sino para juzgar, sino para separar, sino para compensar a aquellos que han sido fieles. Yo quiero darte la gloria y quiero darte la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Esto es más importante, Señor. No puedo ser igual, no puedo ser igual, no puedo ser igual. Yo sé que Dios está poniendo esto en el corazón de los líderes de esta iglesia. Escúchame, todos los líderes de esta iglesia. No es una nueva visión, es la revelación de la palabra que nos quiere llevar a una experiencia todos los días de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que toquemos, en todo lo que hablemos. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Escúcheme, líderes, esto es lo que Dios anhela para nosotros. No para un día, no para un culto, sino para todos los días de nuestra existencia en la tierra y en el lugar que Dios eligió para que se le dedicara altar, ofrenda y casa a su nombre. A su nombre. A su nombre que es perpetuo. A su nombre que es admirable. Ay, Zacatán y Acastamasu. Chaya Sacasto, Catamanta. Y que ya haya Cataya, Catanda, ya Camau. Ya Zacatá, Catamasu. Aleluya, aleluya. ¿Sabe? Cuando la presencia de Dios te toca,
Por eso ella está así, hermano. ¿Sabe? Ella no está llorando de dolor. Es el Espíritu de Dios y la presencia de Dios que le visita. Usted no sabe el gozo, la alegría, la paz que da estar en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Por eso es que cuando uno ora y a veces uno no se quiere ir de ahí. Y uno quiere parar, pero no puede. Dios va a llenar esta casa. Escuche, va a llenar esta casa. Pero para llenar esta casa necesita altares y ofrendas que invoquen su santo nombre para Dios perpetuar su nombre en esta casa. Y eso va a asegurarnos todo lo que viene detrás. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Gracias, mi amado. Gracias, mi amado Señor. Te lo pido, mi Padre, en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Y amén. Y amén. Y el pueblo adoraba a Dios. Cuando la gloria de Dios está, el pueblo adora a Dios y tiene alegría y tiene gozo. Aleluya, manifieste ese gozo. Venga a la presencia de Dios. Acérquese a Él con alabanza. Porque hay gozo en su presencia. Qué bueno es el Señor, amén. Bien, quiero saludar en esta mañana a todos los hermanos. Si usted sabe que la presencia de Dios está aquí, usted va a anhelar estar en este lugar. Y usted anhela saber más de Él. Quiero anunciarles, los martes estamos estudiando la palabra del Señor. Estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando teología. Y luego de eso, que usted conozca bien a Dios, usted tiene que conocer lo que Dios ha hecho por usted. Y usted va a conocer las doctrinas de, prepárate Ida por si te toca a ti, la doctrina de la santificación, de la regeneración, de la adopción. Estas son cosas que la iglesia desconoce, hermano. Lo que es la doctrina de la iglesia. No es la dogma de la iglesia, ni las dogmas de culto de la iglesia. Estoy hablando de la doctrina bíblica, de la regeneración, de la santificación, de la adopción, de la justificación. Pero para usted conocer a eso, usted tiene que conocer quién fue el que lo adoptó, quién fue el que lo justificó, quién es el que lo santifica. Y por ahí, hermano. Así que yo le doy gloria a Dios porque hay un grupo que se ha mantenido y ha sido fiel. Qué pena que yo no pueda de alguna manera compensar a los hermanos que nos han faltado una sola vez. Usted tiene que anhelar y amar la palabra de Dios. Y si usted anhela predicar a Cristo y usted no conoce la palabra, siéntese y hágale un favor a la iglesia. Si usted anhela predicar a Cristo, usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que conocer a Cristo. Usted tiene que saber las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Lo dije, creo que en enero cuando empezamos. Esto no es un deseo efímero, pasajero del pastor ni de la junta cuando nos reunimos, recuérdelo. Ese deseo Dios lo puso en su corazón.
Y ese deseo no se va a ir hasta que no se cumpla. Y el deseo que usted tiene en su corazón, usted lo va a poner de acuerdo a la verdad de la Escritura. Y usted va a ver el resultado. Y va a ver el resultado en su vida, va a ver el resultado en la iglesia, va a ver el resultado en los líderes, en todas las cosas que aquí sucedan. Lo invito a que usted venga el martes. Yo no vendo nada, hermano, pero si hay algo que yo promuevo, es la palabra de Dios, es el estudio de la Escritura. Nosotros ya no debemos ignorar lo que está escrito aquí. Qué bueno que el martes pasado ya la gente se está soltando, se está aflojando y ya está preguntando. Gloria a Dios. El domingo cuando terminamos, no problemas con el nombre de tu esposa, con Fabiola. Fabiola se acercó y me dijo, pastor, tengo una pregunta. Yo digo, qué bueno. Cuando Polanco pregunta, yo digo, qué bueno. Porque ¿sabe qué? Si usted duda, hermano, sobre algo, sus dudas necesitan una respuesta, sus preguntas necesitan una respuesta y están aquí en la Biblia. Yo creo que basta ya a veces los pastores, la gente, le dicen a la iglesia, no, acéptalo por fe. Bueno, hermano, pero hay muchas respuestas en la palabra de Dios que necesitan ser contestadas para la edificación de la iglesia, para el crecimiento espiritual de la iglesia. Y no podamos seguir dejándolas al azar y que las resuelva el tiempo. Es mejor decir, mira, déjalo así. Lo que yo no sé, hermano, no me lo voy a inventar. Pero lo que está en la Sagrada Escritura lo podemos responder. Y para eso debemos estar preparados. Amén. O sea, yo estoy tratando de dividir esto. Estoy esperando que hagamos el salón. Para entonces yo dividir la clase de los martes, dividirlo en teología y luego lo que te acabo de decir. Así que ve preparándote para hablar de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Entonces yo me voy a dar una clase de homilética, una clase de hermenéutica y una clase de apología. Pastor, ¿qué es eso? Tranquilo, todo tiene una respuesta. Pero si hay algo que Dios puso en mi corazón, hermano, es hablar sobre la apología. La apología no es otra cosa que la defensa del Evangelio. Los cristianos hablamos y bla, 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 y hay predicadores que hablan y gritan y patalean y dan en el piso. Y cuando tienen que defender lo que predican, no pueden defenderlo, hermano. Porque teológicamente no están preparados. El apóstol Pablo, la palabra apología es lo que el apóstol dice en Éfeso, yo fui puesto para la defensa del Evangelio. La palabra defensa, eso significa apología. Es la defensa. Cuando Pablo fue a Grecia, hermano, él le dijo a los cristianos, a la gente que estaba allí, yo cuando vine con ustedes no vine con palabras de pura filosofía. Eso es lo que él le dice. Yo vine a ustedes con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para defender las verdades de la palabra de Dios. Eso es apología. Defender. Y usted no tenga que salir escondiéndose de los testigos de Jehová porque usted no sabe cómo hablarle. Y porque sabe que se lo van a devorar. Y usted dice, no estoy. Sí está. Dile a mami que no, dile que no estoy. Hay quienes los reprenden, hay quienes suben el radio para que se vayan. Hay quienes le tiran el pejo, hermano. O sea, no es que usted obligado, no se tiene que enfrascar en una discusión, pero la iglesia tiene que madurar. Los jóvenes nuestros tienen que aprender el fundamento de la palabra de Dios y dejar de estar ignorando las Sagradas Escrituras.